Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y, a ver, yo quiero hacer algunas reflexiones y empiezo con lo último que dijo Chico en el panel anterior, ¿no? Cuando hablaba bueno, cuáles son las cosas para cambiar esta realidad y habló de conciencia, compromiso y lucha, ¿no? Y la verdad que yo coincido con esas palabras, ¿no? Conciencia, compromiso y lucha. Desde el sector empresario, yo sí voy a dar una visión del sector empresario, de esa conciencia y de ese compromiso, y de ese compromiso cómo se traduce también en acciones concretas que forman parte de esta lucha por un mundo más sustentable. Y cuando hablamos de un mundo más sustentable o de acciones más sustentables, de alguna manera, con el lema de este encuentro, que es el nuevo contrato social para desarrollos sustentable o sostenible, es decir, realmente es el desarrollo sostenible el que cambia de alguna manera esta nueva relación entre empresas, Estado y la sociedad civil. Es decir, de alguna manera abandonamos esta antigua relación y el desarrollo sostenible nos hace establecer nuevas relaciones. En el año 2002, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, hablaba de que para realmente lograr los objetivos del desarrollo sostenible eran necesarios renovadas formas de articulación pública-privada. Y creo que es así. Lo que pasa es que después de 10 años, es decir, hay experiencias importantes en ese sentido. Hablamos mucho de articulaciones público-privadas y creo que hablamos más de lo que hacemos. Pero bueno, es decir, ese es el camino, no hay otro. Yo me voy a referir brevemente a algunos temas de índole global y otros de índole local en esta relación, en esta articulación público-privada, ¿no? Y en primer lugar, digamos, bueno, ¿cuál es el rol de las empresas? Yo creo que el rol de las empresas es innegable, el rol que tiene importante papel en la sociedad actual. Es decir, y el impacto que en la forma de hacer negocios tenemos las empresas, los empresarios, en las sociedades en las cuales actuamos. O sea, rol, un papel importante e impacto realmente importante. Primera pregunta, yo me haría, ¿somos conscientes los empresarios de ese rol y de ese impacto? Y la segunda pregunta que yo me haría es, si la respuesta es sí, ¿se atiende adecuadamente la visión del sector empresario en la formulación de políticas públicas pensando en el largo plazo? Yendo a la primera, yo creo que sí, que en general, obviamente, uno habla en términos globales, las empresas tenemos conciencia del rol y el impacto que tenemos en la sociedad. Creo que la cumbre de Río de 92 marca un hito en ese sentido, un hito en el cual a partir de allí las empresas, el sector empresario se compromete activamente en formular acciones y propuestas concretas en pos de la inclusión y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta también la formulación de sus estrategias de negocios los grandes desafíos globales. Grandes desafíos globales que podemos resumir en los temas de la pobreza, inclusión, el cambio climático, los cambios demográficos y también la escasez de recursos. O sea, yo creo que a partir de la cumbre del 1992, el sector empresario se compromete activamente en formular políticas activas en este sentido. A partir de allí, el rol de la empresa de proveedor de productos y servicios en este nuevo escenario yo creo que cambia a un rol de impulsor de cambios, a un rol de innovación, innovación tecnológica, innovación de relaciones, y también, digamos, un rol activo en articular con otros sectores para proponer soluciones sostenibles. También es verdad que en el año 92 los jefes de Estado que se reunieron en Río sí plantearon, digamos, el desafío de
que los derechos de todos los ciudadanos, los derechos al desarrollo, sean equitativos y que todos los ciudadanos puedan tener derecho al desarrollo. Lamentablemente, 20 años después, en junio de este año, con la nueva cumbre de Río, vemos que los problemas siguen siendo los mismos. No ha habido mucho cambio. O sea, la verdad es que esta situación es frustrante, con un agregado más de que ahora, es decir, se necesitan acciones con mayor urgencia. ¿Hemos fallado las empresas en esto? Bueno, posiblemente sí. O sea, yo creo que hemos hecho un recorrido realmente importante, pero posiblemente también hemos fallado. ¿Han fallado los gobiernos? Seguramente sí. La sociedad civil en sus reclamos y en su articulación en esos reclamos posiblemente también. Del sector empresario creo que, es decir, no hemos fallado en promover soluciones, innovaciones tecnológicas. La innovación está. Las empresas siguen innovando. Ahora, esas innovaciones no son suficientes. Es decir, no son suficientes porque necesitan impacto, necesitan escala, es decir, como para poder llevar adelante transformaciones. Y yo creo que justamente el problema no es tanto un problema de escasez en la innovación, no hay escasez en hacer, sobre todo hay un problema de accesibilidad. Y para tener accesibilidad, ahí es donde se necesita esa articulación entre los distintos sectores, entre los empresarios, la sociedad civil y los gobiernos. Quiero hacer referencia solamente en esta línea a dos documentos que el Consejo Mundial Empresario para el Desarrollo Sostenible elaboró en los últimos 2 años. El CEATS, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible que presido, forma parte del Consejo Mundial como la entidad local. El Consejo Mundial planteó 2 documentos que, desde mi punto de vista, es un aporte concreto en este recorrido a un mundo más sostenible y a esta articulación entre los distintos sectores. La Visión 2050 y el último documento que presentó en Río +20 hace poco, que es el documento Cambiando el ritmo, acelerando el ritmo. En la Visión 2050 se plantea, a partir de la situación actual, cuál es la visión en el 2050 para poder vivir las 9.000 millones de personas, de ciudadanos que estarán, obviamente, yo no, en el 2050, es decir, viviendo bien en un solo planeta. Esa es la Visión 2050. Y plantea 9 áreas concretas: desarrollo humano, personas y valores, economía, energía, etcétera, etcétera, en 9 áreas concretas, pasos concretos y acciones concretas para llegar a esa visión. Las empresas estamos avanzando en esa Visión 2050 y fundamentalmente hay muchas experiencias en acciones concretas en esta primera etapa, en formas de producir más sostenibles y también formas de producir y de brindar servicios más inclusivos. También es verdad que a nivel de la sociedad global vemos que todavía no hemos iniciado las transformaciones importantes como que esta realidad necesita y requiere. Entonces se elabora otro documento, que es este de Acelerando el Ritmo. Y este sí, es decir, viene a cuento realmente a lo que es este foro. En Acelerando el Ritmo, en Cambiando el Ritmo, se toman esas 9 áreas concretas de la Visión 2050 y se establecen para cada una de ellas roles del sector empresario y propuestas de políticas públicas para acelerar justamente el ritmo de las transformaciones. Ambos documentos, que están a disposición de todos, o sea, evidentemente yo no me voy a referir en detalle a ellos, no son guías, no son recetas, son plataformas de diálogo, plataformas de reflexión. Son plataformas de reflexión para construir en forma conjunta con el sector público y con
las organizaciones de la sociedad civil. Y lo más importante también que no son recetas universales. Es decir, se puede tomar cada una de esas áreas y poder trabajar en forma concreta a nivel local. De hecho, en el SEATS hay experiencias concretas, por ejemplo, de empresas miembros en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca que están trabajando bajo estos lineamientos. O sea que yo realmente desde el SEATS invito a este trabajo de reflexión, de construcción común en torno a estos documentos que realmente creo que son útiles. ¿Qué plantea? Se plantean también, como decía, determinadas políticas públicas concretas y también obligaciones para el sector empresario. El sector empresario también tenemos que cambiar y debemos cambiar y se plantea determinados paradigmas que vienen de los 80, en los cuales siempre pensamos que para el crecimiento de las empresas y para el crecimiento económico el Estado no debía participar en absoluto. Y evidentemente es un paradigma que se tiene que revisar y se revisa. Es decir, pero el Estado tiene que participar en esas políticas públicas estableciendo reglas, es decir, que obviamente que vayan en línea a estos criterios de negocios sostenibles e inclusivos, que las empresas deberemos tener en cuenta en nuestras actividades, pero que también que sean reglas y regulaciones razonables, racionales y que también incentiven que se puedan desarrollar estos modelos de negocio con tecnologías ecológicas, con tecnologías innovadoras, pero que también, digamos, sean rentables cuando se comparan con modelos de negocio que utilizan prácticas más nocivas o no tienen en cuenta estos criterios. Y ahí las políticas públicas tienen que ayudar para incentivar para que se desarrollen estos modelos de negocio. Por último, me quiero referir a algunos aspectos de estrategias locales, ¿no? Sin duda que cuando en los países existe una mejor calidad institucional y una mejor calidad de gobierno, las empresas podemos desarrollar los negocios con estos criterios con un entorno más favorable. Sin duda de que las empresas, cuando hay agendas de desarrollo definidas y planificadas, podemos trabajar mejor. Ese es un dato fundamental. Desde el SEATS venimos trabajando desde hace mucho tiempo en conjunto con el sector público en sus distintos niveles, colaborando, participando en distintos proyectos, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista de responsabilidad, y también colaborando en lo que es la formulación de políticas públicas de largo plazo. Por lo tanto, nuestro objetivo desde el SEATS es intensificar, digamos, ese trabajo y ese trabajo en conjunto. Por último, desde Gas Natural Fenosa, tenemos una experiencia que muchos de ustedes conocen y que no voy a contar, a pesar de lo que me decía Carolina antes. Una experiencia de articulación público-privada, una articulación con gobiernos a distintos niveles, empresas y sociedad civil muy, muy interesante, que es el programa de gasificación inclusivo de barrios periféricos. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo y me permito, simplemente, insisto, no voy a contar sobre el programa, pero me permito solo compartir con ustedes algunas experiencias, algunas reflexiones compartidas con el amigo Raúl Zavalía, que está ahí atrás, como fruto de esta experiencia de muchos años, ¿no? A ver, articular significa, en primer lugar, ser conscientes de lo que podemos hacer, pero también de las limitaciones que cada uno de nosotros tenemos. En segundo lugar, articular significa poder comprender y trabajar partiendo de culturas distintas.
Eso es fundamental. La cultura empresaria es una determinada, ni mejor ni peor, pero es una determinada cultura. La cultura de los vecinos y de trabajo de las comunidades es diferente. La cultura de las organizaciones con la Fundación Provivienda Social con la cual trabajamos también es diferente. Cómo articular con esas diferentes culturas es un dato clave para poder tener éxito en esos proyectos. El tema de infraestructura que nuestro país todavía necesita y mucho, el 40% de familias argentinas tienen alguna carencia en acceso a infraestructura, ya sea gas, iluminación, pavimentos, cloacas, agua. Se necesita de articulaciones complejas. Articulaciones complejas porque se necesita articular con gobierno nacional, provincial y municipal. Pero también, es decir, articulaciones complejas entre empresas de distinto tamaño. Una empresa grande, multinacional, como a la cual yo pertenezco, con empresas que hacen construcción de redes, con empresas que a lo mejor son unipersonales para hacer las instalaciones internas y otras que proveen materiales. Articular distintos tamaños de empresa, articular con distintos niveles de gobierno es fundamental. Y por último, pensar estos proyectos, y son palabras de Raúl, como proyectos comunitarios. Y yo realmente lo creo así, o sea, son proyectos comunitarios. Pensarlos como proyectos comunitarios, ¿qué significa? Significa que cada uno aportamos algo, que ninguna de las partes hace todo y que todos necesitamos de las otras partes. Pensar los proyectos como proyectos comunitarios implica bajar el relato, bajar lo que hablamos de la articulación formal a los hechos bien concretos. En la Argentina hay muchas experiencias de articulaciones público-privadas en la línea de la inclusión y la sostenibilidad. Necesitamos de alguna manera integrar esas experiencias en una verdadera y planificada agenda de desarrollo. En la medida que podamos integrar estas experiencias en una agenda de desarrollo, creo que ese es el gran desafío que tenemos de aquí para adelante. Gracias.